Bienvenido a esta receta. En ella vamos a preparar unas zanahorias en salmuera, o lo que también se conoce como pickles, que es verdura preparada o fermentada en agua con sal, en una disolución de agua con sal. Es una de las fermentaciones más comunes, de las que más encontramos, y en este caso las de zanahorias es de las más fáciles de hacer. Hay otras verduras, por ejemplo, que tienen más cantidad de agua, que son más complicadas. Otro secreto también para esta receta es la cantidad de sal. Dependiendo la cantidad de líquido que tenga la verdura, vas a necesitar más o menos, porque en el momento en el que la verdura comienza a fermentar, comienza a sacar su propio jugo y lo que es la disolución se convierte en más cantidad de sal o menos cantidad de sal. Pero bueno, hoy vamos a comenzar por esta receta que es muy sencilla de preparar. La verdad que es una de las que te recomiendo que empieces por ella, porque la zanahoria es una de las verduras que menos problemas da. En general las raíces son muy sencillas, por ejemplo los rabanitos o los nabos también son verduras muy sencillas de preparar. Así que si esta es tu primera vez en la fermentación, te recomiendo que elijas zanahorias o nabos. Y luego el resto de las recetas ya las irás haciendo poquito a poco. Para esta receta vamos a necesitar pues zanahorias, claro, o si tienes otra verdura, pero la receta está preparada para las zanahorias con la disolución esa de sal. Un cepillo de verduras, que si no tienes este es de coco, pero bueno, si no tienes de este, pues puedes utilizar cualquier otro cepillo. Lo que es muy importante es que no elimines la piel, porque en realidad tú cuando estás fermentando no estás creando una bacteria nueva, sino que lo que estás haciendo es dar las condiciones adecuadas a una bacteria que ya vive en la piel de las zanahorias y lo que haces es proliferar esas zanahorias, pero en realidad la bacteria ya vive en las zanahorias. Luego también vamos a necesitar algo con lo que medir la sal. En este caso yo tengo estas cucharillas, pero si no con una cuchara de casa también tendríamos suficiente. Necesitamos también sal. En este caso es una sal normal, que no sea sin refinar, que no tenga ningún producto químico. Necesitamos también una jarrita en la que podamos medir el agua, porque necesitamos saber la cantidad de sal por agua, con lo cual es interesante que sepamos cuánto agua entra en el recipiente. Necesitamos un bote donde poder fermentar. En este caso, bueno, pues yo normalmente siempre elijo botes con la boca bien ancha para que sea más sencillo de meter las verduras. Y luego, para que las verduras no floten, pues bien, o tenemos estas piezas de porcelana, o si no, un vaso que encaje dentro de nuestro bote. Porque todas las verduras que se queden flotando y en contacto con el oxígeno van a tener tendencia a ponerse malas. Así que necesitas también algún peso. Así que simplemente lo que vamos a hacer va a ser eliminar la parte verde de las zanahorias, que las podemos utilizar para otras recetas, y nos vamos a quedar solo con las zanahorias, con la parte verde. También la podríamos fermentar. Lo que pasa es que el tiempo de fermentación de las zanahorias y de las hojas es diferente. Entonces, si es la primera vez que estás fermentando, yo te recomiendo que lo hagas por separado. Cuando ya tengas un poquito más de experiencia, lo puedes fermentar en el mismo bote. Así que vamos a pasarlas por el agua y vamos a eliminar bien todo el barro que tengan o toda la suciedad que tengan. Simplemente lo pasamos con el cepillo y ya ves que se quedan estupendamente limpias. Las vamos a limpiar todas. Y como ves, se nos han quedado perfectamente limpias. Las tenemos ya preparadas para poder meter en el bote. En este caso las voy a meter enteras. Si por ejemplo quieres que el sabor sea un poquito más intenso, las puedes cortar en trocitos. A mí me gusta, por ejemplo, hacer cortes a cerillas, que son unos palitos muy finitos, y luego se quedan, bueno, pues para poner en la ensalada directamente como si fuera un poquito rallado. En este caso las voy a meter enteras, que me gusta también como quedan, y vamos a coger la medida del bote. Tenemos que tener en cuenta que si luego vamos a poner aquí el peso y tenemos que poner la tapa, como mínimo tenemos que dejar 2 dedos del bote sin llenar.
Y no te preocupes que luego los trozos de zanahoria los meteremos por dentro también. Pero veis, aquí ya tienes la medida con la que puedes cortar el resto de las zanahorias. Vamos a ir cortando. Y estos trocitos que nos sobran los dejamos ahí y luego los introduciremos en el bote también. Aquí no se desaprovecha nada. Este trozo de la zanahoria, por ejemplo, que está un poquito feo, no hay que tirarlo, simplemente lo limpiamos bien, le eliminamos bien cualquier residuo que tenga de arena o de tierra y le podemos poner. Y vamos a ir metiendo las zanahorias con unas la parte gorda hacia arriba y otras hacia abajo, y así de esta manera aprovechamos todo el espacio. Las vamos a ir colocando así también para que queden bonitas. Como ves, van a ir haciendo un dibujo por fuera. Y estos trocitos los vamos a meter en el centro. Si luego te sobra zanahoria, pues la puedes consumir rallada o la puedes cocinar para otras recetas también. Y así vamos a ir cortando hasta conseguir que entre las zanahorias en el bote. Por ejemplo, aquí ya estaría bien, ¿ves? Porque aquí ya voy a poner el peso y voy a dejar un poquito de espacio para que también tenga una pequeña capa de oxígeno que luego, como cuando empieza a fermentar, va a empezar a soltar líquido, con lo cual es interesante siempre dejar un trocito. Así que una vez que ya tenemos esto lo vamos a guardar para otra receta. Vamos a preparar la disolución de agua. Voy a llenar medio litro. Es muy importante que sea agua sin tratar o agua que no tenga mucho cloro, porque cuando el agua contiene mucho cloro, también ese cloro va a matar las bacterias que van a conseguir hacer que la fermentación sea posible. Así que si tienes un agua filtrada o tienes un agua de manantial, es más interesante utilizar este agua que no el agua del grifo. De todos modos, si utilizas agua del grifo, no te preocupes porque normalmente sale. Así que vamos a utilizar medio litro de agua. Vamos a añadir una cucharada de sal y vamos a disolver bien. A veces nos parece igual que ya está disuelto, pero si lo dejamos reposar un poquito vamos a ver que en la parte de abajo se nos queda un pequeño depósito de sal. Entonces es interesante dejarlo reposar un poco y seguir revolviendo hasta ver que verdaderamente ha quedado bien disuelta la sal. Si por ejemplo cuando tú ya has fermentado se te ha quedado en la parte de abajo una capa de sal, siempre puedes dar la vuelta al bote para que esa sal vuelva a disolverse en todo el líquido, pero es muy interesante ya ponerla bien disuelta. En este caso ya nos aseguramos que tenemos toda la sal bien disuelta y lo que vamos a hacer va a ser añadirla al bote. Fíjate bien que he cubierto también la pieza de porcelana. Si no tuviéramos la pieza de porcelana, pondríamos un vaso o algo lleno. Ten cuidado porque claro, al meter el vaso también el agua se sobra. Pero si tienes una pieza de porcelana, la ponemos. ¿Qué pasa si no ponemos la pieza de porcelana? Pues dependiendo qué tipo de verduras tienen la tendencia a flotar, y si son trozos pequeños pues al final empieza a flotar y toda la parte de arriba va a ser más fácil que te salga moho o que te genere algún tipo de problema o de inconveniente. Entonces es muy interesante o muy importante siempre poner algo de peso encima.
Ya tendríamos, ya ves que es muy sencillo, a esta receta puedes añadirle un montón de condimentos o de cosas que se te ocurran, pero bueno, eso ya lo dejo para que tú investigues a ver qué es lo que más te gusta. Y ahora es muy importante el tiempo de fermentación. Lo vamos a tapar, pero no lo vamos a cerrar herméticamente, porque ahora, durante el tiempo que está fermentando, empieza a generar CO2. Entonces el CO2 tiene que salir, las burbujas tienen que salir para que haya una correcta fermentación, y si lo cerramos completamente no va a crear una fermentación correcta, con lo cual lo vamos a tapar, que también lo puedes tapar por ejemplo con un trapo o con lo que quieras. Y lo vamos a dejar fermentando, bueno, pues dependiendo un poquito de la temperatura. Si en el sitio donde tú vives hace calor, vas a notar que enseguida salen burbujas y que el fermento prácticamente está hecho en 5 o 6 días. Pero si por ejemplo vives en un sitio como donde vivo yo, que hace calor en verano, pero en invierno hace bastante frío, hay veces que incluso lo puedo llegar a tener hasta un mes. Entonces, ¿cuándo es el buen momento de fermentación? En realidad no se sabe, porque depende de la temperatura y de cómo proliferan las bacterias y nunca sabemos exactamente en qué estado están, pues mi recomendación es que te lo comas cuando el sabor más te guste. Y ya está, porque una vez que esto ya ha empezado a fermentar, ya tiene bacterias beneficiosas, con lo cual ya te estás asegurando una mínima ingesta de probióticos o de alimentos que van a regenerar tu flora y te van a hacer sentirte mejor. Y además el sabor que vas a conseguir enseguida es estupendo. Entonces, si te gustan los sabores más fuertes, déjalo largo tiempo fermentando. ¿Que te gustan los sabores más suaves? Pues en 4 o 5 días ya lo puedes comer. Es muy importante que no le dé el sol directo, que la temperatura no cambie, y ahora que lo vas a dejar a fermentar, ponle un vasito debajo. Porque como te digo, la sal cuando empieza a hacer su efecto, la verdura comienza a echar líquido y hay muchas veces que el líquido, el agua, lo que es la disolución, se desborda. Entonces, pues dependiendo de dónde lo vayas a tener, se te puede estropear si es madera. Así que nada, te dejo con esta receta que seguro que te va a encantar. Es muy sencilla de preparar. Quiero que la prepares para que empieces a experimentar con la fermentación y nos vemos en clase. ¡Hasta pronto!